Ahí está. Buenas, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos mientras que se van conectando los participantes. Hola. Hola Gemma. No leo mucho porque están tan chiquitos ahí abajo que me cuesta mirarlos, pero bueno. Bienvenidos. Vamos a esperar que se vayan conectando. Hola, bienvenidos a los que están llegando. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten el resto. Así podemos hacer nuestra introducción, que vamos a hablar de realización en cine. Así que bienvenidos a los que se están conectando. Buenas, hola Florencia, hola Pi, hola Efecto Bling. Bienvenidos a todos. Iván, nuestro host principal, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otra edición de nuestras charlas en colaboración con FX Animation para el Festival Infecta. Ya en un minuto empezamos a hablar. Hola Miguel, hola Ana. Bueno, van llegando todos, se nos van sumando cada vez más. Bienvenidos a todos, gracias por los corazones. Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas los que participaron en esta nueva oportunidad, este nuevo encuentro, que gracias al Festival Infecta de BOT tenemos la posibilidad de compartir con ustedes estas charlas, ¿no? A modo de clases, de masterclass de los que hacemos cine y tanto nos apasiona el cine, así que bienvenidos. Si estamos acá es porque les apasiona tanto como nos apasiona a nosotros, tanto desde FX Animation como del Festival de BOT. Somos unos apasionados y bueno, por eso hoy estamos acá reunidos. Bueno, mi nombre es Fabricio D'Alessandro, soy profesor de FX Animation en la materia realización. También soy director de cine, básicamente. Trabajo en la industria hace mucho tiempo, que ahora voy a contarles una pequeña introducción desde hace cuánto que estoy en esta hermosa profesión y tan bella. Y bueno, le damos la bienvenida a todos y espero que puedan, disfrutar de lo que vamos a hablar hoy, que vamos a tratar de resumir un poco lo que es la realización en cine, ya que es un tema bastante amplio, que da para mucho, que es la verdad es mucho contenido, pero bueno, he diagramado un poco el contenido para que todos aquellos aspirantes a dirigir sus películas o sus cortometrajes y lograr hacer el mejor cortometraje les pueda servir para llevarlos a cabo de la manera más profesional posible, ¿sí? Así que a tomar nota de todos los elementos y todas las características y puntos que voy a contarles acerca de cómo dirigir y cuál es el rol del director audiovisual cuando lo vemos, ¿no?, en los créditos en una película o lo que sea. Bueno, ante todo me presento, como les dije, mi nombre es Fabricio D'Alessandro, desde hace mucho que yo trabajo en cine, desde incluso los 10 años que hago cortometrajes, muchos de ustedes seguramente también, y eso es buenísimo. A medida que fue pasando el tiempo me formé en lo que es realización cinematográfica, con la intención obviamente de dirigir en algún momento de mi vida o de querer hacer dirección.
Pero bueno, como toda área vamos a llamarla tan creativa y tan amplia, es verdad lo que siempre se dice, el mito, ¿no? Es que el director o el realizador, la verdad, tiene que conocer bastante todas las áreas que involucran lo que es la creación cinematográfica, la creación de una película o de un corto. Es por eso que uno, a medida que empieza a estudiar y empieza a conocer, primero va conociendo todas las áreas, ¿no? Especializándose o conociendo al principio bastante de cámara, bastante de luces, bastante de guión, bastante de edición. En mi caso, al principio yo empecé trabajando mucho en lo que era edición, en lo que era la postproducción. Con 20 años ya había hecho algunos cortos, ya había trabajado en algunas productoras, después trabajé bastante en la parte de todo lo que es la cámara y todo lo que es la fotografía. Pero bueno, me seguía gustando y me seguía apasionando otras áreas, como la escritura, como también el color. Es decir, ahí me di cuenta que, claro, como me apasionaba todas las áreas que comprende el arte cinematográfico, era evidente que me quería abocar seguramente por dirigir. Así que tuve la posibilidad, después de haber hecho un montón de cortometrajes y poder trabajar en ellos como director, a veces, otras veces como guionista, otras veces como montajista y demás. Tuve la posibilidad, esto en Argentina, lógicamente, antes de venirme a vivir a Barcelona, tuve la posibilidad de filmar como director una serie, es decir, una serie de 8 episodios. La verdad que la serie me dio la posibilidad y la confianza, ¿sí?, posteriormente para dirigir una película y un largometraje. Que junto con la colaboración de FX hemos sacado adelante y que incluso hoy en día ya se ha estrenado en Argentina, en Barcelona y en muchos otros países en festivales. Todo esto lo cuento para que no solamente me conozcan, sino también para que entendamos que el proceso de convertirse o dirigir una película también requiere, ¿no?, toda una experiencia y pasar por distintas áreas que es las que vamos a mencionar y que voy a tratar de condensar en esta pequeña charla de 1 hora, que es lo que nos permite el Instagram. Así que bueno, después de eso viajé a Barcelona y tuve la posibilidad de trabajar en FX como profesor de realización, y aquí estamos muy contentos y felices de formar tantos alumnos y todos los días darle las herramientas, ¿no?, y la posibilidad de todos los aspirantes que les apasiona el cine, de poder llevar sus historias a la pantalla algún día y que puedan transmitir aquellas historias que realmente tienen en la cabeza o que han leído y les gustaría transformar. Pero bueno, la primera pregunta que quizás nos dispara es quién es el director, quién es el realizador y qué es lo que hay que tener en cuenta principalmente. La palabra realizador o realización significa o viene de la idea de realizar algo, es decir, de convertir algo que no existe en real. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente ese es el trabajo del realizador, aquella persona capaz de, a partir de un mundo imaginario, a partir de un concepto, poder convertirlo a través de la imagen y los sonidos en algo concreto. En este caso, por lo que nos convoca, que es la posibilidad de hacer una película. Cuando digo película me puedo referir a lo que puede ser hacer un corto, un documental, un spot, lo que sea. Todos son películas y todos son dignos de contar historias. Así que un poco en este entendimiento de decir qué hace un realizador o quién es un realizador, hay que entender esto, ¿no?, principalmente, que es el capaz que hace algo real. En televisión el término realizador, obvio, se utiliza un poquito más para designar a la persona que está en el plató y comunica algunas ideas, pero hay un director de cámara generalmente. Por eso, si bien se adjudica la idea realizadora más a televisión, estamos hablando del realizador en este caso como director, ¿sí?, como creador de una obra audiovisual. Entonces, ¿quién sería el director de un proyecto? Sería el responsable estético de la historia que se narra, ¿sí? Es decir, aquella persona capaz de construir un universo y comunicar una idea a través de una historia. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de director, es muy importante entender que el director es principalmente un líder creativo, es decir, aquella persona, ¿no?, que lidera un proyecto desde el comienzo hasta el final, ¿sí?, de manera creativa, es decir, tomando muchas decisiones a partir de la historia que quiere contar. Básicamente lo que podemos decir es que un director, para ser director, es necesario tener la capacidad de tomar decisiones, de poder decidir,
Básicamente estamos haciendo, casi desde que comienza el proyecto hasta el final, estamos constantemente tomando decisiones. Pero lo que más un director tiene que establecer y entender es que no trabaja solo y que trabaja con un equipo de gente. ¿Sí? Por eso yo dije al principio que es un líder creativo, que es una persona que tiene que liderar en un grupo y al mismo tiempo construir una comunidad en donde todo el mundo entienda las ideas que este director se propone y que al mismo tiempo haya una reciprocidad. Es decir, que de algún lado lo podamos seguir, ¿no? Y poder trabajar en conjunto. El cine es un arte que se hace en grupo. Son pocos los directores y casi no conozco que han tenido sus proyectos solos. La verdad es que es casi inimaginable. Porque el cine es un trabajo de colaboración, cooperación mutua y que al mismo tiempo nos involucra a muchas personas. Y es el director el que tiene que, en este caso, como les decía, poder estar al mando de este trabajo. Pero bueno, lo que yo también les quiero transmitir es que tampoco no hay una forma de dirigir, ¿vale? A mí no me gusta decir existe solamente una manera de dirigir porque no sería verdad. Lo que yo siempre digo es que sí hay muchas técnicas para todas las áreas que vamos a mencionar al transcurso de esta pequeña hora que tenemos. Hay muchas cuestiones a conversar y que deberíamos tener en cuenta si queremos dirigir una película. ¿Sí? Así que por eso digo a tomar nota. ¿Sí? Primer punto que tomaría nota yo es entender que un director es aquel que se plantea de qué trata la historia que quiere contar. ¿Sí? ¿Cuál es su aspecto emocional? Es decir, la pregunta que nos va a acompañar desde el primer momento, incluso desde la idea hasta el último momento que es la exhibición, es de qué se trata mi película que quiero contar, de qué va. Sí, esto parece tonto, parece a veces ¿no? un poco naif, pero la verdad es algo que si lo tuviéramos bien claro, nunca tendríamos los errores que a veces cometemos a la hora de contar una historia. Pero el director es aquel que constantemente va a recurrir a la pregunta de qué se trata la historia que quiero transmitir, cuál es ese tema, ¿sí? Principalmente el cual quiero abordar. Por ejemplo, mi película habla sobre el amor prohibido, habla sobre el miedo, habla sobre los chiringuitos en la playa. El punto es que tengo que tener bien en claro cuál es el tema de mi película para poder empezar a trabajarlo. Si no, es imposible construir una verdad a partir de la nada. ¿Sí? Por eso siempre trabajamos y trabajamos mucho en de qué se trata. ¿Sí? Así que primer punto a tener en cuenta de qué se trata mi película si quiero llegar a un buen puerto y que al otro ¿no? le comunicarle una idea y que nos pase incluso algo. Por eso digo, hay que descubrir el aspecto emocional, que ahora vamos a hablar en lo sucesivo y vamos a comentar algunas cuestiones más. Segundo punto que para mí es muy importante en esta instancia donde realmente se hace una introducción, tiene que ver con la consolidación de un equipo, armar un equipo de verdad, un equipo incluso que sea mejor que nosotros, mejor que uno, a eso me refiero. Cuando hablamos de un equipo de producción, hablamos de trabajar con productores, ¿sí? Aquellos que se encargan de llevar, como contó Vivian en la otra charla, a llevar a cabo un proyecto, de tener un buen asistente de dirección, ¿no? Mano derecha de un director, aquel que se encarga de organizar el trabajo del director, ¿sí? Que ahora también vamos a mencionarlo y lo vamos a comentar cómo trabaja. Un buen director de fotografía es aquel que le va a poner colores y sombras y luces, ¿no? a nuestra imagen. Así que es fundamental la relación y el vínculo que estrechemos con estos compañeros de trabajo al cual van a formar parte del equipo creativo. Es decir, sí lo que haría yo en esta instancia, o al menos cómo trabajo también yo, ¿no? Mis proyectos y desde mi lugar, es decir, el trabajo que vamos a ejecutar con los demás equipos. Por eso digo, siempre es muy, muy importante ¿sí? establecer buenos vínculos con las personas que vamos a trabajar. Ya vamos a mencionar cuáles son las personas claves y qué es lo que tenemos que tener en cuenta de cada uno. ¿Sí? Vale. Desde la instancia 1, desde que tenemos una idea, es también sustancial, tener como punto siguiente, entender de qué estamos hablando estimativamente, de qué clase de costo tendrá mi producción, ¿no? No digo de un costo súper amplio, ¿no? Estoy hablando de puede ser para un corto o para una película, pero digo, tengo que tener una idea si mi película realmente es una cosa costosa o realmente es una película que podría resolverla, ¿no? con elementos que puedo disponer cercanos, por decirlo de algún modo.
Así que es sustancial esto desde la idea, evaluarlo junto con el productor para saber que lo que podamos hacer es viable. No nos podemos olvidar que el realizador es el que lo tiene que convertir en algo real. Si parto de una idea que la verdad es compleja, vamos a tener un pequeño problema muy tempranamente en la medida que avancemos con el proyecto. Por eso digo, la clave en todo esto, y esto es otro de los elementos que quizás sí me anotaría, es la preparación. Sin preparación, sin esta preproducción, sin poder entender cómo voy a abordar mi idea, es imposible llegar, como les decía, a un buen puerto. Así que como quinto punto, la preparación es una de las claves fundamentales para cualquier trabajo que involucre lo que es el trabajo cinematográfico. Vale, como etapa siguiente, una vez que ya tengo una idea y tengo exactamente qué quiero contar o tengo bastante en claro qué quiero contar, a mí por ejemplo en lo personal me pasa que creo que también las ideas, mismos los guiones, cuando uno no es escritor, y ahora vamos a hablar de escritor y director, autor-creador, ¿no? Autor-director, cuando uno quizás no escribe todas sus obras, no es necesario también que la escribas, porque podemos dirigir la obra y el guión de otra persona, lo cual sería completamente normal y sucede muchísimo. A mí lo que yo siento a veces con el tema de cómo llegan los guiones a manos de un director es por simplemente una cuestión de atracción. Creo que los directores estamos constantemente buscando ideas, buscando historias para contar, ¿sí? Obviamente que no todas las ideas queremos contar o no todas las historias nos gustaría contar, porque tenemos nuestras propias inquietudes. Es por eso que cuando yo decía de qué trata la historia que quiero contar, es la que a mí me llama la atención y la que yo creo que realmente puedo darle un plus o de que puedo crear algo que le puedo aportar a esta historia, ¿sí? Y esto se va encontrando a medida que uno explora, se va relacionando con guionistas, con escritores, o leer mucho hace que nos disparen nuevas ideas y que podamos encontrar aquellas historias que queremos contar. Si no tienes una idea, no pasa nada. Puedes usar lo que es cuentos, basarte en un poema. Pues una canción puede dispararte toda una pequeña historia o una gran historia. Así que yo lo que haría en esos casos siempre es estar atento, estar con la mirada abierta, tratando de buscar estas historias que están por todos lados. Ese es uno de los trabajos principales del director. Pero bueno, yendo al guión puntualmente, lo que hay que entender del guión, y no me lo puedo evitar, es lo que les decía antes. ¿De qué se trata la historia? ¿No? ¿Qué quiero que el público sienta con esta historia? ¿Crece la trama de mi historia? Obviamente ya Miguel en otra charla él ya les comentó y les habló de qué va el tema del guión y cómo se construye una historia. En este caso un director tiene que entender y saber todos los conocimientos del guión porque los va a utilizar de algún modo, los necesita utilizar. Por eso lo que yo les estoy comentando es lo que un director mira en un guión, lo que un director quizás evalúa a la hora de estar frente a un guión que quizás no lo escribió, pero ha trabajado en colaboración o le vino un guión, un contrato, no lo sabemos. Pero sí son las cosas que un director observa de este guión. Como les decía, no crece la trama, hay un personaje interesante con un conflicto, ¿no?, de fuerzas que me permite hacer que la trama avance. Si miramos las mejores películas de la historia, esto se da a los 5 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el director tiene, el guionista lógicamente también, tiene exactamente muy en claro, ¿no?, el trabajo que hay, que una película a los 5 minutos genere un conflicto atrapante de fuerzas en donde dos mundos se chocan y empieza una historia. ¿Sí? Ese es el mejor momento que nos puede pasar en el momento que tenemos un guión. Por eso digo que si tengo claro de qué se trata mi historia, si tengo claro de cuál es el tema, ya tengo la verdad avanzado y adelantado y tengo asegurado, me atrevo a decir, una gran parte del éxito de mi película. Ahora, si yo tengo una película que no sé muy bien de qué va, o no tengo muy clara la premisa, y el tema lo tengo difuso, y es probable que la película que hagamos sea difusa, o nos quede un poquitito ahí en la nebulosa, en el lugar que no se ve. Por eso, tener claro estos temas que hablo desde el guión es sustancial. Vale, lo que a mí me interesa a la hora de trabajar un guión es tener buenos personajes, es decir, que realmente la historia, que los que llevan la acción son los personajes, es decir, una historia sin acción
es complicado, ¿vale? Así que lo que para mí yo primo a la hora de ver un guión es la cantidad de acción que puede haber realmente en estos personajes, que son capaces de hacer. Acuérdense que el cine es acción, ¿sí? Podemos tener los mejores diálogos del mundo, pero si no hay acción, si los personajes no hacen algo para llegar a sus objetivos, la película va a decaer, ¿sí? Por eso el cine, yo siempre lo digo y me encanta decirlo y repetirlo, el cine es acción. Por eso a veces hay una disputa entre guionistas y directores, en donde a veces los guionistas se sienten capaces de querer dirigir sus películas, o mismo al revés, ¿no? Los directores que quieren escribir su película. A mí me cuesta decir que ser escritor y director son raras, existen, ya conocemos un montón, pero los que más conocemos son personajes y directores fuera de serie, como pueden ser Kubrick, Scorsese, ¿no? Los Tarantino, directores que la verdad tienen un grado de escritura interesantísimo, pero la verdad es que tener dos talentos tan grandes como dirigir bien y escribir bien es complicado, no es algo tan sencillo. Sí, por eso digo, a no desanimarse si no somos capaces de escribir nuestra propia película, porque podemos hablar con guionistas, podemos trabajar con ellos y ver de qué manera podemos juntos ir trabajando. Ahora, lo que a mí me interesa de un guión también es el tener muy en claro, otro de los puntos a establecer es el tema del género. Es decir, ¿de qué género se trata mi película? ¿Es una película de terror? ¿Es una película de drama? ¿Es una película de ciencia ficción? Tengo que tener claro desde el primer punto qué género es. Esto está asociado a lo que les decía antes, de qué se trata mi película. Así que, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el tema asociado a la idea del género? Son los 4 elementos principales que no puedo dejar de tener en claro. Así que antes de empezar cualquier proyecto, antes de evaluar incluso cualquier guión, estos son los elementos que tengo que tomar en claro si quiero dirigir, ¿vale? Si no, me puedo limitar a ser guionista o limitarme a tener en cuenta, ¿no?, la edición u otros aspectos donde va a haber un director que me diga exactamente de qué se trata esta película, ¿vale? Pero yo creo que todo aspirante a dirección, a dirigir sus propios proyectos, creo que esto lo tiene claro y bueno, si lo tiene claro, eso significa que vamos por el buen camino, ¿sí? De todos modos, lo que decía, de todos modos, a veces a mí me gusta trabajar con adaptaciones, es decir, adaptar un cuento, adaptar algo al cine, la verdad es fascinante y no, a veces no creamos que tenemos nuestra historia quizás puede fallar, puede tener, pero a veces puedo recurrir a cuentos para adaptar una película y poder crear un cortometraje, ¿sí? Esto hace que de algún modo no tenga que crear todo el universo, no lo tengo que cerrar o tenerlo completamente solucionado, ¿sí? En el caso ese puedo tranquilamente adaptar, como les decía previamente. Vale, punto siguiente, es el estilo. Vale, acá vamos a pasar a una de las cuestiones que después de tener el guión y evaluarlo y saber que tenemos un guión que no funciona, que como les dije antes, tiene puntos de conflicto interesantes como explicó Miguel, y tiene personajes que son interesantes y que se cuenta una historia y que yo tengo claro de qué trata la historia. Ahora viene la parte de cómo cuento esta historia, ¿sí? Esta es la siguiente pregunta que me voy a hacer. ¿Cuál es el modo que voy a ejecutar esta historia? Es decir, acuérdense que el director, si el escritor son sus palabras el medio para contar una historia, es el caso del director, que es la luz y los sonidos que utiliza para contar las historias. Así que acá viene una parte que es una de las más interesantes que aborda la tarea, el trabajo del realizador, que es cómo cuento esa historia, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese aspecto emocional y a través de qué modo voy a poder contar mi historia? Por eso, principalmente, lo que yo siempre digo es que es muy importante poder visualizar cine, ¿sí? Todo director tiene que tener una base sólida de haber visto muchas películas, incluso más que series, porque las películas la verdad tienen un trabajo que es mucho más profundo, mucho más cuidado que lo que puede ser incluso una serie. Imagínense que las series, sin desmerecerlas, obviamente, me encantan, pero tienen mucho menos trabajo que lo que pueden tener un largometraje de ficción, donde hay un estudio y mucho trabajo de muchos departamentos. Por eso digo, ver películas es uno de los mejores alimentos que puede hacer un director, y ver películas de cualquier año y país
y lugar. Creo que esa es una de las claves también fundamentales para poder tener estilo, para poder encontrar un estilo, ¿sí? Porque si no tengo un bagaje interesante, ¿qué clase de estilo voy a crear? ¿Sí? Y la idea está en utilizar todos los estilos que he visto y mezclarlos y crear mi propio estilo, poder ir creando una fusión de todas esas cosas que realmente a mí me interesan o que por alguna razón que incluso desconozco me interesan. ¿Sí? Y acá viene lo que llamamos el universo, ¿no? O la poética del director. Cuando vemos una película de Tarantino, rápidamente decimos, esto es Tarantino. Cuando vemos una película de Hitchcock, rápidamente decimos, esto es Hitchcock. Esto sucede porque el estilo de estos directores han sabido desarrollarse y han sabido, a través del tiempo, llegar a nosotros y poder decodificarlo, ¿sí? Por eso es muy, muy importante tener en cuenta que necesito un estilo, ¿sí? Que necesito un estilo mío, porque no hay que olvidar que nosotros estamos contando estamos contando una historia con imágenes y con sonidos. También, como dice Jim Jarmusch, él dice, utilicemos, hasta robemos incluso inspiraciones de cualquier lado. Puede ser de la poesía, puede ser de la literatura, puede ser de la pintura, ¿sí? Puede ser una canción, es decir, puede ser un aviso del diario, puede ser de una escultura. Es decir, todo nos sirve para poder inspirarnos y generar un estilo propio. ¿Sí? Por eso siempre digo que hay que encontrar una belleza, ¿no? Y una conexión orgánica de todo lo que veo para con el tema que estoy tratando, ¿sí? También hay que entender que el buen estilo no se ve, ¿vale? Esto que van a ver, el buen estilo no se ve, el buen estilo se siente, ¿sí? Es algo que palpamos, es algo que sentimos de una película, ¿sí? Y de esta idea de lo que se siente y que no se vea, es algo que vamos a retomar posteriormente y que lo voy a explicar un poquitito mejor, pero me voy a apurar porque no vamos a llegar. Por eso digo que cuando el estilo y cuando ya utilizo referencias y voy eligiendo películas y mezclando conceptos y demás, y una de las partes que para mí una de las partes más pasionales y que más me gustan, que es el trabajo con los actores, la elección del actor, la elección de un actor. Una vez que ya tengo el guión, ¿no? Parte del estilo es el trabajo de casting o la elección de un actor. ¿Por qué? Porque en el momento que un actor nos llama la atención o una actriz que nos llama la atención para un determinado proyecto, para una determinada historia, yo creo que en ese momento hay una conexión casi, podremos decir, natural entre ese texto, entre ese guión de esa historia que quiero contar con un actor o actriz que llega a un casting o un actor o actriz con quien ya hemos trabajado. Por eso si ven películas de algunos directores como Scorsese, que siempre usa la figura de Robert De Niro, por decir a alguien, ¿no? Y digo, claro, porque corresponde al estilo y al tono de trabajo que estos directores en su poética quieren seguir manteniendo. Por eso digo, un actor cuando lo elegimos tiene que ser acorde al estilo de película que nosotros también queremos contar, ¿sí? Y lo digo con los actores principalmente, no solamente porque viene la etapa de los actores, y el trabajo con ellos, sino porque los actores es una de los temas que más nos va a importar como directores, porque en definitiva son los que van a poner en cuerpo y en voz todas estas emociones de la historia que vamos a contar, ¿sí? Por eso no es para tomarlo a la ligera y no es un tema menor, ¿sí? No es un tema menor y además que es apasionante, así que mejor que eso no podemos decir nada. Así que una vez que utilizo y que más o menos ya hago un casting, o eso cada uno lo puede hacer a su manera. A mí, por ejemplo, la instancia de casting me pone un poco nervioso. He hecho muchos castings y la verdad no me gusta decidir así. Me gusta más ver referencias de actores con los que he visto películas o actrices que he visto series y voy llegando a través de sus representantes o llamándolos o si conozco un amigo. Lo que sí le recomiendo a todos aquellos que vayan a hacer un primer corto es que tiren de actores profesionales o al menos de actores que de algún modo estén estudiando, pero traten de no tirar con amigos. No lo digo no para desmerecer el trabajo de un amigo, ¿no? que quizás aporta algo de gran naturalidad, sino porque más que nada cuando trabajamos como directores nos interesa trabajar realmente
cómo trabaja un director. O sea, y el actor tiene un montón de técnicas que van a contribuir a encontrar, ¿no?, este tema y de qué se trata. Que una persona bueno, es aficionado, le gusta un poco así de oído, no nos va a dar, la verdad que no nos va a dar. Así que recomendación número 8, utilizar actores reales o aspirantes que estén estudiando actuación, y van a ver que realmente vamos a notar una gran diferencia entre lo que estamos haciendo y lo que podríamos hacer. Lo primero que yo hago cuando tenemos el texto y establezco la relación con los actores es hablar con ellos sobre el tema. Otra vez, el famoso de qué se trata. A mí me gusta que ellos entiendan realmente de qué se trata el película, y también un poco encontrar que ellos también vean si entienden la película como yo la pienso, ¿no? Si ellos ven el mismo tema que yo, si ellos también son parte de este universo y empiezan a compartir las mismas sensaciones que estoy compartiendo yo en este momento. Generalmente, si estamos con las personas correctas, esto se da y empieza a aparecer, ¿no?, se empieza a ver un poco lo que yo llamo el espíritu de la obra, que se va a concretar cuando después de haber filmado, pero si estamos con los actores correspondientes, ellos van a saber interpretar el texto de una manera que nos hacen flipar a los directores, porque realmente son capaces de llegar a lugares muy interesantes. Así que lo primero es establecer el tema, hacer las charlas con respecto al guión, pero una vez establecido esta parte racional, viene la parte que tiene que ver con lo que pasa empezar a llevarlo a lo que es ensayar o empezar a hacer algunas marcaciones. Es decir, acá viene un tema clave que tampoco para cualquier director, lo digo que todos los directores tendríamos que tenerlo en cuenta, es el tema del ensayo. Es decir, ensayar lo suficiente es más importante que el rodaje mismo. Es decir, si soy capaz de ensayar lo suficiente con los actores para llegar a donde nos proponemos todos, tengo ganado una gran cantidad de puntos, vamos a llamarlo, a la hora del rodaje. Para mí ensayar es una cosa de las cuestiones más claves, no solamente porque vamos a ir construyendo un universo en comunidad con los actores, sino también porque ya vamos teniendo en claro todo lo que vamos a llamar el blocking. ¿Qué es el blocking? El blocking va a ser todas las marcaciones que hagamos de los actores en función de su movimiento con lo que van a trabajar posteriormente con la cámara. Si esto yo no lo ensayo y voy directamente a un plató o a una localización, voy a perder mucho tiempo, e incluso no lleguemos a los lugares que realmente estamos buscando llegar. Por eso la instancia del ensayo es casi, como les digo, tan importante como hacer un buen guión, varias veces reescribir un guión para llegar a un buen guión. Así que yo, si voy a rodar para un corto, por ejemplo, no dejo, y son 3 días de rodaje, 5 días quizás lo dedico a ensayar. Para mí es sustancial y muy enriquecedor todo lo que va a suceder en ese ensayo. ¿Por qué? Porque no solamente se ensaya, sino que conocemos al actor. Empezamos a tener una relación con el actor, empezamos a entender su universo, que no es solamente su universo profesional, es un universo interior, es un universo personal, ¿sí? Y en este caso se combina mucho la profesión con lo personal, porque es muy enriquecedor vivir esta experiencia, una experiencia tan bonita como es la de hacer una obra de arte o una obra cinematográfica, de compartirlo en la misma sintonía, ¿no? Decir, vale, compartimos un poco este trabajo. No es mi trabajo o no es mi obra y todos los demás son muñecos que trabajan para mí. Si pensamos de ese modo, es muy probable que no lleguemos a un puerto interesante. Por eso insisto en esto, ensayar con los actores, no solamente para establecer un buen blocking y no para solamente establecer una buena interpretación, sino de conocer y entrar en el universo del actor, para posteriormente trabajar lo que se llama el subtexto, ¿vale? No voy a hablar ahora del subtexto porque podríamos estar una hora entera, pero básicamente es todo lo que el actor y todas las características que el actor va a crear de lo que no se dice sobre los textos que estamos leyendo. ¿Sí? En este caso no nos liemos y no lo vamos a ahondar ahí. Simplemente ensayemos a fondo y dejemos que el actor nos ayude a crear la obra y confiemos, ¿sí?
Vamos a la planificación y al impacto y a lo que es lo visual, la cámara, la parte que empieza a ser un poquito más técnica. Ya hemos tenido también las clases de fotografía, muy interesantes, donde han explicado los lentes, cómo funcionan las cámaras. Yo no voy a hablar de eso, lógicamente lo que voy a hablar es qué hace un director en este momento, cómo es la comunicación con el director. Vale, en principio lo que hacemos es el guión técnico, es decir, empezamos a establecer, pasamos ese guión literario que tenemos en planos, ¿sí? Es decir, vamos a elegir todos los planos. A mí me gusta hacerlo con el director de fotografía o trabajarlo con ellos. O con la asistente de dirección incluso, ¿no? Y con ellos poder empezar a establecer qué plano consideramos que es mejor para contar una determinada situación o una determinada emoción. Por eso sí considero que la utilización de un guión técnico bien hecho y unas plantas, es decir, las plantas es simplemente un mapa de dónde van a estar posicionadas las cámaras y cómo se mueven los actores. Esto nos va a dar no solamente en el momento de rodaje mucha facilidad y flexibilidad y vamos a poder trabajar mucho más organizado, sino que también es súper necesario para poder ser creativos y construir un universo a través a través del audiovisual. ¿Sí? Sin guión técnico es raro que podamos salir a filmar, ¿sí? Así que todos hacer un guión técnico sin tratar de hacer más tomas de las que puedo hacer. Generalmente se estipulan alrededor de como máximo 15 tomas por día, 15 planos como un exceso como máximo. Yo no suelo hacer más, bueno, yo suelo hacer muchas más, pero soy un loco y no conviene. Pero trato de sí medirme de hacer. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una cantidad de tomas específicas y que no se exceden, podemos dedicarle más tiempo. Así que hacer guión técnico y plantas, ¿sí? ¿Cómo van a funcionar esas tomas? ¿Sí? La relación con el director de fotografía tiene que ser sobre la pregunta de qué va el tema de la película, de qué se trata mi película, cómo quiero que se vea esa película en función de ese tema que estoy trabajando. Sí, por eso digo, esta relación con el director de fotografía debe ser muy estrecha. Nos tenemos que conocer, tendríamos que compartir un estilo y tendríamos que compartir este universo sobre la película. Si no lo compartimos, no pasa nada. Para este proyecto tendremos que sentarnos a conversar y a conocernos lo suficiente para poder ver si podemos llegar al mismo lugar que los dos imaginamos. No se trata acá de dar una orden, no, esto lo quiero así, no funciona así, porque no llegaríamos a nada interesante. Pero lo interesante sucede cuando yo tengo una idea, tú tienes otra, entonces tenemos dos. ¿Sí? A partir de ahí empieza el trabajo de colaboración y que un director tiene que ser claro para comunicar su proyecto y su trabajo. ¿Sí? Por eso digo, con el director de fotografía, a mí en lo personal me gusta que se comprometa con la historia, que se comprometa con el tema, que comparta mi punto de vista y que juntos podamos crear esa obra maravillosa a través de la luz, ¿no? A través de la luz y a través de esa cámara que va a ser la única testigo que haga aflorar las emociones, ¿sí? De los personajes. Acuérdense que el cine, como la mayoría de artes narrativas, audiovisuales, lo que estamos trabajando son las emociones, ¿sí? Son como retrato de esta historia, esta emoción de este personaje. Y por eso acá la fotografía cumple un rol muy importante, pero como les dije, fíjense todo lo que hemos hablado antes y todo lo que nos queda por mencionar, que no es la única. ¿Sí? A veces los primeros directores nos volvemos locos cuando estamos con la cámara y vemos las luces, pero es muy bonito, pero por eso tenemos un director de fotografía para que se encargue de esa parte, de esa pata, y que por otro lado estemos también focalizándonos en otras áreas que hay que también prestarle mucha atención. ¿Sí? Obviamente dentro de la fotografía, como contó quizás Nani en otras, en la primera charla que tuvimos en Infecta, de que hay técnicas, hay montones, tenemos muchos lentes, podemos trabajar con multicámaras, podemos utilizar muchas formas. Si voy a hacer un corto y si voy a hacer algo sencillo, que es lo que deberíamos hacer en primera instancia, trato de no crear grandes artilugios, me tengo que concentrar en contar una buena historia, ¿sí? Mientras que tenga claro de qué se trata, cuál es el mensaje, cuál es el tema y qué es lo que quiero que el público sienta, con eso me es suficiente, ¿vale? Voy a saber dónde poner la cámara, voy a saber cómo hacer para que la luz dé estas sensaciones que estoy buscando, ¿sí? Vale, lo mismo que le decía antes con respecto a los actores, lo que no se ve, en fotografía sucede lo mismo como director. La verdadera belleza de la imagen no tiene que ver con lo que luce bonito,
¿sí? No es que se tiene que ver bonito, sino cómo se expresa con belleza el tema que estamos tratando, que es muy diferente. A partir de ahí entra la mirada del director, es decir, a mí no me gusta que se note que la luz se ve artificial o que se note que hay un cambio de luz, no, sino que la sutileza es mucho más interesante y tiene mucho más que ver con la historia que estoy contando. Trabajar con la sutileza, tratar de que no se vea que están puestas unas luces, sino de tratar de que esto justamente no se vea, que se sienta. ¿Sí? Esa es una de las principales cuestiones que a mí me gusta trabajar mucho cuando hablamos de fotografía. Siguiente cuestión, dirección artística, vestuario y localizaciones. Parece que no, pero esta es una de las etapas y áreas más importantes de la película. En definitiva, la dirección artística está relacionada a todo lo que se ve en la imagen. ¿Cómo no va a ser importante todo lo que se ve? Hablamos tanto de luz, pero hablamos poco de los elementos que se ven dentro de la imagen, ¿no? Lo mismo con el vestuario, es decir, ¿cuál es el vestuario que tiene un determinado actor? ¿Sí? ¿Cuál es esos atuendos, esa ropa que utiliza, que cuentan características de estos personajes? Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yendo a este caso de los actores cambian rotundamente, cambian muchísimo cuando tienen la ropa adecuada para actuar. Es decir, cuando un actor tiene esa ropa, ese vestuario, no me salía la palabra, ese vestuario que realmente le pertenece con respecto a su historia, el actor cambia por completo y puede realmente entrar en el personaje, ¿sí? Y no hace falta que estamos hablando de un disfraz ni nada extraño, simplemente que tenga la ropa adecuada para ese personaje. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, así a modo de anécdota, cuando filmamos una de las escenas de mi película, que teníamos una de las protagonistas que estaba vestida con un vestido de novia, que es una especie de novia fugitiva. En los ensayos era una persona. Cuando se puso en el día del rodaje, obviamente el vestido de casamiento, el personaje tomó una dimensión impresionante que prácticamente yo no me lo esperaba. Siempre recuerdo esa anécdota y así sucedió casi siempre. Por eso digo, tener en cuenta la ropa, ¿sí?, de los actores, ¿sí? Cambia muchísimo. Como decía antes, nunca hay decisiones pequeñas a la hora de hacer una película. No existen las decisiones pequeñas, todas las decisiones son importantes. Incluso si un florero tiene que estar ahí o no, o incluso si una silla tiene que estar ahí o no. ¿Sí? Todas las decisiones tienen que tener la misma prioridad. ¿Sí? Por eso la decisión artística, de cuando armamos los decorados, tenemos que tener en cuenta no solamente la paleta que elijamos, los colores, que esto obviamente es algo que tenemos que decidir previamente en la planificación, sino que son elementos que hablan de nuestro personaje, hablan no solamente del personaje, sino de la historia, ¿sí? De estos vamos a encontrar un montón de ejemplos a lo largo de la historia del cine y vamos a ver, si vemos cualquier película, analicen, siéntense y miren una escena que les llame mucha atención y miren el entorno, no se queden con los diálogos, no se queden con los personajes, miren cómo está tratado el entorno. Van a ver que seguramente los colores, la decisión artística de dónde están determinados elementos están diciendo lo mismo que están diciendo los actores. Si no están diciendo lo mismo, están tratando el tema de la película, el famoso de qué se trata a través del cómo se trata. ¿Sí? Por eso digo, a tener en cuenta estos elementos. Avanzo con plató o localización. Ojo con este tema. A la hora de decidir en plató, cuándo trabajar en plató y en localización es una responsabilidad obviamente del equipo de producción, pero el director es sumamente importante para decidir. Si no tengo la posibilidad de trabajar en plató, genial, trabajo en localización, no hay problema. Pero sí tratemos de tener en cuenta esto, qué puedo hacer en plató, si tengo la posibilidad, lógicamente, que me facilite o me flexibilice algunas cuestiones. Ir a un plató es mucho más económico que trasladarnos seguramente a una localización lejos, que vayan todos, llevar todos los equipos. En el plató condensamos todo y eso hace que a veces se haga un poquito más fácil todo. Pero sí, a mí en lo personal me gusta mucho trabajar en localizaciones reales, a no ser que el plató esté muy bien construido, pero las localizaciones reales tenemos que hacer un buen, lo que se llama scouting, de tener a alguien que se dedique realmente a buscar una buena localización, ¿no? que nos permite a todos
contar la historia que estamos buscando. Pero en este cine es un tema que trato de no pasarlo muy desapercibido porque la diferencia entre tener una buena localización y una mala es súper importante y se nota mucho en la imagen audiovisual. Así que a buscar buenos lugares para filmar, ¿sí? Tenemos infinitos de lugares para salir a grabar y no hace falta pagar sumas de dinero enormes cuando hay montones de lugares. Así que es solamente ir a estos lugares y poder poner el ojo y poder decir, este es un buen sitio para poder hacer las tomas tales. Y si voy a grabar en varias localizaciones exteriores, trato que las localizaciones estén cerca, ¿sí? No trato de pensar en que moverme mucho porque si no esto hace que complique la producción, ¿sí? Cuando utilizo localizaciones externas, al menos yo trato de que estén próximas y así todo condenso todo el trabajo en un mismo lugar y podemos realmente aprovechar más el tiempo y obviamente si estamos poniendo mucho dinero evitarnos hacer gastos innecesarios. Bueno, dicho esto, muy por encima, pero que sí tengan en cuenta estos elementos, pasamos a la parte entretenida para muchos, que es la parte del rodaje. Bien, el rodaje, la persona clave del rodaje no es solamente el director, sino el asistente del director, es decir, aquella persona que es la mano derecha del director. ¿Por qué? Porque este personaje va a ser quien de algún modo organice todo el trabajo del día. Es decir, previamente con el director ya pautaron cuáles son las escenas y los planos que vamos a filmar. Pero este personaje, el asistente de dirección, tiene que ser una persona muy despierta, con mucha energía, con mucha personalidad, para mantener el pulso de un rodaje. ¿Sí? Si esta persona falla, es muy probable que falle todo el rodaje. No hay director que pueda levantar un rodaje donde el asistente de dirección falle. Por eso es muy importante tener una buena mano derecha que realmente no anda gritando órdenes, sino que dé ganas de hacer las órdenes o las directivas que está pidiendo para llevar a cabo a contar nuestra historia. Así que con el plan de rodaje en mano, con todos los planos por hacer que ya previamente habríamos hecho junto al resto del equipo, no podría fallar nada. Y si ya hemos ensayado con los actores lo suficiente con las posiciones de cámara, ya hemos llegado al rodaje de una manera muy satisfactoria y que fallar, la verdad es que tenemos que tener mucha mala suerte que algo suceda que bueno. A mí una de las cosas fundamentales que sí tomaría en cuenta es el horario de llegada al rodaje. Es algo que para mí es importante. Acuérdense que los rodajes lo que tienen que siempre empiezan muy temprano para aprovechar la mayor cantidad del día. A mí me gusta dormir un poquito más y a veces me molesta, ¿no?, el hecho de levantarme tan temprano, pero el director es una de las personas que tiene que llegar temprano, ¿sí? Incluso ante los actores seguro. Hay excepciones, pero digo, el director tiene que estar cuanto antes mejor, porque que lo vean presente, que se haga ver, genera, siempre y cuando es un equipo, ¿no?, un equipo bastante despierto, genera que hay un compromiso por parte del director. Un director llega al rodaje y solamente hace la toma y se va, a no ser que sea Stanley Kubrick o Martin Scorsese o Quentin Tarantino, igual lo veo mal. Pero digo, el director tiene que estar antes y se tiene que ir después, ¿vale? El director no es esa estrella que se sienta y con el megáfono, ¿no?, tira las órdenes como diciendo todos a trabajar. Esa es la imagen que ha hecho Hollywood en los años aquellos 30, 40 de los directores, pero hoy no es así, ¿vale? Hoy un director es aquel que lidera un equipo creativo y que está a la par de los demás trabajando, ¿sí? Por eso el horario de llegada es importantísimo respetarlo. Y por ende, si uno está incluso antes del horario de llegada, puede exigirle a los demás que cumplan sus horarios y que esto sí no sea un problema, ¿sí? Porque no hay algo peor que llegar tarde a un rodaje, no hay algo más que moleste más que un actor que llegue tarde al rodaje o alguien no clave del rodaje que llegue tarde. Así que importantísimo tener en cuenta. Bueno, si tenemos todos los elementos importantes con el actor no vamos a tener ningún problema porque ya habrán llegado con los ensayos. Y acá viene una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta. Una vez me preguntaron, ¿cómo sabes, Fabri? Fabri, ¿cómo haces? ¿Cómo sabes cuando una toma es buena? ¿Vieron cuando el director dice, es buena? La tenemos. Vale, ¿cómo nos damos cuenta de una toma es buena? Bueno, principalmente desde mi punto de vista,
tenemos que entender cuándo una toma toma vida propia. Es decir, estar filmando, estar creando una secuencia, una escena y ver que esta escena es la indicada, es el momento de decir, vale, esta me sirve. ¿Por qué? Porque en ese momento el actor me hizo sentir lo que la escena se propone, o la luz generó un determinado momento que realmente quizás no era lo que tenía en mente, pero salió mucho mejor. Estar atento a cuándo es la toma verdadera es algo que requiere mucha experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos que empatizar, tenemos que estar muy despiertos con la película, tenemos que entender que no es solamente lo que estoy viendo, es lo que viene posterior y lo que lo antecede. Es decir, el director está pensando en el montaje, está pensando en la música, está pensando en un montón de características que hacen a la historia. Por eso está mirando en ese momento una toma que, si es la indicada y es la que es porque le coincide como se imagina que viene todo la historia o el relato. Así que para decidir que una toma es buena, primero, si haber hecho todo lo que hemos hablado, es muy probable que encuentre rápidamente la toma. Y si no la encuentro la toma, a esforzarme hasta que la toma salga, porque realmente no cabe duda que la toma sale, ¿sí? Pero hay que ser paciente, hay que estar comunicado y poder trabajar mucho en ella para que esto suceda, ¿sí? Un buen trabajo requiere pasión. Si no estamos apasionados para hacer esto, es muy poco probable que no nos salga, ¿eh? Por eso digo, un plano necesita un trabajo bastante intenso, donde tenemos que conectarnos con nuestras emociones y hacer reinar, mientras que estamos grabando nuestra película, tratar de generar el espíritu que la película se pretende, ¿sí? O en el corto o lo que sea. Vale, voy para apurarme un poquito y cerrar un poco las ideas. Hablo 2 segunditos de sonido y música y del montaje, en donde a tener en cuenta también que estamos contando no solamente, el director también piensa en sonidos y piensa a nivel auditivo, no es solamente imagen. Recuerden cuidar el sonido, recuerden tratar de trabajar mucho el sonido. La música puede ser sustancial para contar una historia y además tiene un gran carácter emocional que llega muy directo al espectador. No hay que abusar de la música, pero sí utilizarla en función de lo que nos proponemos contar. Si tenemos claro de qué se trata la película, vamos a encontrar una canción o una música que se trate de algo similar. Por eso digo, no dejar la música ni el sonido como algo en segundo plano. No, si voy a filmar una localización, tengo que estar atento a donde pueda realmente registrar un buen sonido, tengo que estar atento de que cuando grabemos el sonido se escuche a la perfección y no haya un error. ¿Vale? Tratemos de poner al sonido en el mismo lugar de la fotografía y van a ver cómo sus obras realmente adquieren un carácter mucho más profesional, ¿sí? Si no puedo grabar sonido, bueno, lo trataré de doblar o hacer algún artilugio, pero sí que haya un encargado de sonido es muy muy importante a la hora de crear realmente lo que nos proponemos. Además, el sonido tiene esa posibilidad de generar emociones y de generar estados anímicos, lo que llamamos el mood, que es ese estado anímico de nuestra historia. Si lo sabemos manejar o si le damos atención, van a encontrar que dentro del universo sonoro podemos hacer cosas muy interesantes y que se complementan de manera muy fiel con la imagen, ¿sí? Así que a tener en cuenta el sonido. Bueno, y ya cerrando con la idea del montaje, la parte una de las que más me gusta, ¿no? Porque es uno de los momentos más solitarios donde ya no hay vuelta atrás. Ya todo lo que habremos hecho habrá funcionado o no, pero bueno, empieza un nuevo guión en nuestra película donde no tenemos que tener miedo a hacer y deshacer y encontrar ese montaje que hace que nuestra película adquiera un nuevo carácter, adquiera un nuevo trabajo. Quizás no lo edite el mismo director. Yo en mi caso, como director, edito todo lo que dirijo, casi nunca dejo librado al azar la edición, primero porque me apasiona y segundo porque me gusta tener ese control sobre lo que estoy contando, así que los animo a editar sus propias cosas y trabajar mucho el montaje. El montaje no es algo que se haga es rara vez pasa que lo que habíamos pensado funcione, casi nunca funciona. Es en el montaje donde tenemos que hacer varias veces distintos tipos de pruebas hasta encontrar que la historia fluye y que se genera lo que estábamos buscando.
el montaje es uno de los momentos más interesantes en la creación de una película. Podemos cambiar, destruir, mejorar el sentido de una película con solamente mover de lugar las piezas, ¿sí? A tener mucho en cuenta el tema del montaje. Y para cerrar, bueno, si no hacemos, los invito a hacer el cortometraje. La única manera que tenemos los directores es de exhibir y de distribuir estas películas que hacemos. Si no las ve nadie, ¿para qué la habremos hecho? Obviamente yo hago mis películas para mí, me encanta, pero si no las ve, yo quiero que esto llegue a la gente. Por eso digo, el trabajo no terminó en la isla de edición. El trabajo es una etapa más, hay que considerar la distribución y la exhibición. Por eso, invitarlos a concluir sus proyectos, sus trabajos, enviarlos al festival y que lo veamos los jurados y que después lo veamos en una sala es muy gratificante y realmente podemos entender que bueno, todo esto tuvo un sentido, ¿no? Y nunca se sabe porque la obra a partir de ahí toma vida propia y nunca sabemos a dónde puede llegar, ¿sí? Así que a no desanimarse, a trabajar duro, a trabajar con mucha pasión, como dije al principio. Hacer una película es una lucha que sin pasión es imposible. ¿Sí? Hacer una película me refiero hasta un corto, pero sin pasión esa lucha no la vamos a lograr. ¿Sí? Yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de todos los que estamos acá presentes, incluso todos los aspirantes a dirigir, tienen la mejor película dentro de uno, tienen la mejor historia dentro de uno, pero bueno, solo son ustedes los que pueden darla a conocer, es haciéndola, realizándola, llevarla a algo real. Si no, queda en distancia de imaginación, que no está mal, pero bueno. Bueno, estamos terminando, espero que bueno, les haya resultado interesante. Tuve que resumir un poco todo lo que comprende, ¿no? La realización, pero bueno, esto es lo que hace un realizador y la verdad es muy apasionante hay veces que, y obviamente no hablé de efectos y no hablé de un montón de cuestiones que involucran la realización, pero los animo sí a seguir adelante, a seguir trabajando, a no desanimarse. No siempre nuestras primeras películas son las mejores, o podemos tener una muy buena al principio y después no tenemos muchas mejores. Tienen que ver y influyen muchos factores que bueno, se van a ir dando a lo largo del tiempo. Así que hagan sus cortos, anímense, no tengan miedo, prueben, hagan pruebas, experimenten con la luz, experimenten con el sonido, que de a poco se van a ir nos vamos a ir dándonos cuenta de cómo funciona y todo el trabajo que hay detrás de una película, que es algo tan bonito y tan disfrutable hoy en día. El cine es un arte que no ha muerto y que hoy en día al contrario está más vivo que nunca, por más que hoy no nos dejan ir a los cines, pero está más vivo que nunca y va a seguir vivo de acá hasta la eternidad, a lo mismo que bueno, las series y todo, así que tenemos para rato cine. Así que bueno, espero que lo hayan aprovechado y disfrutado. De nada por el aporte, espero que la hayan pasado bien y bueno, estamos acá, no se pierdan mañana la última charla que vamos a tener y repito, mi nombre es Fabricio D'Alessandro, soy director de cine, trabajo como profesor en la escuela FX Animation en la materia realización y estamos colaborando con el Festival Infecta de Bot de la mano de Iván Mazaguet, que le agradezco por este espacio y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar en la próxima edición que seguramente va a ser en tono presencial. Les mando un gran abrazo a todos, hasta la próxima. ¿Paramos ya? Sí.